Y escuchábamos, oye, qué selección musical. ¿Quién hizo la pauta? La Nelly. Saludos a la Nelly, que hizo tremenda selección musical. Yo igual estoy impactada que estos cabros de 20 años escojan estas canciones. Impresionante. Bueno, besos a nuestros pasantes que son lo máximo. Y ahora vamos, ustedes saben, queremos dotar a los padres, madres, cuidadores, abuelitos, padrinos y madrinas mágicas, como es mi caso, a un montón de panoramas que están sucediendo. Ayer hablábamos de lo que va a estar pasando en el planetario y un lugar que sin duda tiene un montón de actividades y que siempre es una fascinación ir, sea vacaciones o no, pero en vacaciones de invierno es alta demanda, es el Museo Interactivo Mirador. Y para tener todos los detalles respecto a lo que va a estar pasando ahí, estamos ni más ni menos que con el director ejecutivo del MIM, Enrique Rivera. ¿Cómo estás, Enrique? Feliz de estar acá y haber escuchado a Cristina, que hace poquito estuvo en Chile, sí, para el MIC. Sí, po. Así que muy bien, actualizado. Bueno, sí, bueno, feliz de tenerte acá. Además hay tantísimas cosas que contar respecto a lo que va a estar pasando en el Museo Interactivo Mirador, que es una tremenda posibilidad. O sea, siempre, yo insisto, uno puede ir cualquier día y es alucinante, pero en vacaciones de invierno, no. Mucho movimiento. Es un lugar ideal para ir a pasar las vacaciones de invierno con tu familia, con los amigos, con los vecinos. La comunidad en conjunto se reúne en torno al conocimiento. Y eso es una muy buena noticia para Chile, que la cultura, la ciencia tengan esta dimensión, estas narrativas, estos lenguajes que nos permiten acceder a ellas y democratizar estos contenidos, porque estamos viviendo en un momento de la humanidad que es muy intenso, ¿no? Sabemos que estamos moviendo crisis climática, lo que está pasando en Medio Oriente hoy día es muy potente. Entonces creemos que tenemos que enfrentar esa realidad desde la ciencia para la paz, desde la cultura para la paz. Y ese es uno de los grandes mensajes que queremos transmitir desde la lógica de los museos también, no solamente acá en Chile, sino que en el mundo. Bueno, y el MIM además tiene una cosa. Justo el otro día vino Gabriel León, que es amigo del MIM, ¿cierto? Ha hecho muchas cosas ahí, gran divulgador científico, además doctor en bioquímica y bla, y hablábamos de que uno de los grandes desafíos que hay, especialmente para las infancias y juventudes, es tener herramientas para mirar críticamente el mundo, y especialmente el mundo de redes sociales, fake news y más, ¿no? Y decía el Gabriel que uno de los problemas es que la ciencia se ha instalado como un dogma. Esto es, la Tierra es redonda, ¿cierto? Existe la ley de gravedad. Y una de las cosas hermosas del MIM es que podemos ver el proceso de cómo llegamos a concluir eso desde la ciencia. Entonces al MIM uno puede ir, por eso es interactivo, uno puede ir a jugar con las leyes de la naturaleza, ¿no? Y entender cómo se armaron los principios científicos. Cuéntanos un poco respecto a ese espíritu, por si alguien que nos escucha nunca ha ido al MIM, ¿con qué se va a encontrar? Sí, es interesante lo que dice Gabriel, a propósito de que yo creo que la buena ciencia invita a cuestionar, a que se le cuestione a sí misma, ¿no? O sea, la buena ciencia es la que potencia el pensamiento crítico, la reflexión crítica, la capacidad de dudar, pero no es de una postura negativa, sino que cultivando el discernimiento, ¿no? El discernir sobre lo que puede ser real o falso, el aprender a observar, aprender a explorar. Y el MIM es como una especie de selva cuando tú entras a ese edificio, donde cada uno de los módulos es como un árbol que tiene flores diferentes con colores y aromas y formas que te están entregando un conocimiento específico y que te invitan a interactuar con ese conocimiento y a comerte ese conocimiento, a hacerlo tuyo. Pero también a integrar tus propios contenidos, a integrar tu propio conocimiento. Y eso es algo que hemos desarrollado, por ejemplo, con la Escuela de Mediación de la Dirección de Educación del MIM, donde hay un grupo de personas muy potente que están ahí incitando justamente tu curiosidad, te están invitando a que puedas profundizar sobre estos contenidos, sobre estos diferentes pabellones, donde hoy día, por ejemplo, puedes encontrar una instalación de Elisa Balmaceda, que es sobre mecánica cuántica, ¿no? Estamos en el año de la mecánica cuántica en el mundo. Y ella desde el arte propuso una instalación, una poesía, una escultura poética que se inspira en la luz, ¿no? Y en la mecánica cuántica como una forma de comprender esta ciencia de borde, ¿no? Como esta ciencia que estamos empezando a descubrir, estamos empezando a comprender. Entonces eso es interesante, a propósito de nuevo de lo que decía Gabriel. La buena ciencia es la que nos presenta justamente no lo que está completado, sino lo que estamos en el borde
recién entendiendo, conociendo. Por ejemplo, hoy día vivimos un momento con la inteligencia artificial que es muy determinante, ¿no? Cómo la inteligencia artificial está determinando nuestras vidas, está determinando la forma en cómo estudiamos, cómo hacemos política, cómo hacemos economía. Entonces, la invitación en el MIM es que nos apropiemos de estos conocimientos, que no les tengamos miedo y que entendamos el museo como una caja de herramientas, donde estamos yendo a explorar, aprender a observar y aprender a hacernos buenas preguntas, que eso, más que entregarte respuestas, que esa es como la lógica obsoleta de los museos, es como el museo te entrega la posibilidad de comunicarte con otros. La otra vez estábamos con Alberto Itborn, que fue uno de los fundadores del museo, y nos decía, es interactivo el MIM no porque tú vas a interactuar con los módulos, sino que porque permite que los módulos te inviten a conversar con otra persona. Es la interacción entre las personas lo importante, no con el objeto, ¿no? Y esa, para mí, me caló muy profundo, porque en este momento post-pandémico, post-crisis social en Chile, ¿no? Fue muy importante que nos reencontráramos y que el museo se convierta en ese espacio que nos permite volver a aprender a conversar, ¿no? A trabajar desde el disenso, a respetar las diversidades, ¿no? Y el MIM es muy importante en ese sentido porque lo hace sin edad, ¿no? Ahí van niñas, niños, jóvenes, adultos, viejos, y todos están interpelados a esa posibilidad de reencontrarse y volver a conversar. Ahora, el MIM es muy grande. Está ahí en la granja, están estos espacios, ¿cierto? Que son 16 hectáreas que albergan el Museo Interactivo Mirador. Tiene el Museo Interactivo de la Astronomía, que amo profundamente. A mí me encanta el Museo Interactivo de la Astronomía, es que es muy bonito. Sergio Vázquez. Gran curador que hizo la curatoria. Sí. El Bosque Adriana Hoffman y otros espacios y programas que complementan la experiencia. Quería preguntarte respecto a eso. Tú hablabas ahora de la instalación sobre mecánica cuántica, pero el MIM tiene estos espacios fijos, ¿cierto? Que conocemos y que igual se están renovando y que uno puede ir. Siempre que uno visita el MIM van a pasar cosas distintas, pero además ustedes tienen estos espacios que ahí aparece la lógica museal de curaduría, en donde están constantemente invitando a artistas y a científicos a proponer contenidos para el MIM. Pero hay algo que, claro, que para nosotros fue muy importante cuando llegamos, creamos la dirección de contenido en el museo y una serie de programas estratégicos. Entonces estos programas estratégicos que son de cultura científica, cultura astronómica, cultura natural, cultura regenerativa y cultura digital, tienen la misión de profundizar justamente cada uno de estos espacios. Por ejemplo, cultura científica, el MIM. Cultura astronómica, el Museo Interactivo de la Astronomía. Cultura natural, el Bosque Adriana Hoffman, que le rinde un homenaje a nuestra gran defensora de los bosques, ¿no? Cultura digital, donde estamos trabajando este Museo Interactivo de Artes Audiovisuales, que es un espacio digital, un espacio en internet. Y cultura regenerativa, que nos permite conectarnos con el barrio. Y esto es súper importante porque ahí es donde nosotros decimos el MIM no es solamente los edificios que lo componen o el parque, sino que es una idea, es un concepto que nos permite poder llevarla tanto al barrio como a todo Chile. Entonces también están los programas de itinerancia. Ahora, por ejemplo, inauguramos en Temuco, en el Museo Ferroviario, que es un espacio increíble, ¿no? Muy apropiado justamente llevar una exposición del MIM a este lugar. Y claro, o sea, el MIM está distribuido en todo Chile, aparece y desaparece en diferentes territorios para provocar justamente esa democratización de los conocimientos y provocar también la curiosidad, el asombro, y algo que para nosotros en estos 25 años que estamos celebrando este año es muy importante, que es la regeneración, ¿no? Cómo entender el mundo como un espacio a regenerar, a sanar, ¿no? Donde nosotros como seres humanos tenemos que comprendernos en interdependencia con otros seres vivos, no en la punta de la pirámide, sino que conectados horizontalmente. La punta de la pirámide ya no resultó. No resultó, estamos viviendo las consecuencias de aquello. Y el darse cuenta, la toma de conciencia y la toma de acción va a ser lento, doloroso, nos va a costar, como que le pega el orgullo de los humanos, ¿no? Como que nos creíamos la corona de la creación. Sí, entonces, no, o sea, un hongo puede ser más importante que tú como humano porque le entrega al ecosistema un servicio que es más fundamental que el nuestro. Y claro, y va a sobrepasarnos. Exacto. No estamos hablando de la lógica Last of Us, que también, si usted quiere pensarlo desde ahí. Estamos conversando con Enrique Rivera, que es el director ejecutivo del MIM. Ahora, Enrique,
hablaste al principio de el enlace que hay en el MIM entre ciencia y arte, y quizás la gente no lo sabe. Tú vienes del mundo de las artes, específicamente la investigación en cine, además. Entonces quería preguntarte, en estos años que tú llevas como director del MIM, aunque era algo que ya venía sucediendo antes, ¿no? Pero sin duda tú y tu equipo le han puesto un énfasis en el diálogo posible entre ciencia y arte. Hablemos de cómo el MIM desarrolla eso. Interesantísimo. Yo creo que cuando se fundó en el 2000, como este sueño de Marta Larraechea, la ex primera dama, que integran, yo lo considero como esta especie de neo-Bauhaus, porque está el diseño, la arquitectura, la informática, ¿no? El arte, la naturaleza estaba integrada también, ¿no? Y este fue un regalo muy especial que se le hizo a Chile, ¿no? Y a su comunidad. Un espacio técnico, un dispositivo, una máquina de precisión, en el fondo, que te permite poder mostrar este tipo de proyectos, pero también anteceder este momento que estamos viviendo donde la aceleración tecnológica, que ahí un mensaje, le recomiendo mucho leer al filósofo Mark Fisher, que habla del aceleracionismo, ¿no? Como hoy día estamos viendo Paul Virilio, que habla de la dromología, esta sociedad más veloz, ¿no? Donde nuestra percepción empieza a quedar atrofiada porque la tecnología avanza tan rápido y nosotros como humanos vamos más lentos, ¿no? Entonces, la lógica del museo, la cultura, las artes, la reflexión crítica, la ética y la estética nos ayudan a comprender ese momento de paradigma tan intenso que estamos viviendo, y los museos son justamente los espacios para reacomodarnos, ¿no? Como para resintonizar nuestro lugar en la Tierra. No es tanto el lugar para ir a aprender como en las universidades, sino que para resintonizar. Y eso es muy potente, eso es como puntos, ¿no? De acupuntura que tienes en tu cuerpo, ¿no? Cuando te hacen acupuntura, que libera energía y tienes la capacidad de recalibrar tu cuerpo, ¿no? Nerviosamente. Bueno, los museos tienen también esa misión, ¿no? Como de recalibrar nuestra relación con el planeta, con lo social. Y más que como esta relación arte, ciencia, tecnología por sí, en el fondo, como el arte por el arte, es esta relación en misión con un rol social. Y eso es algo que veníamos ya antecediendo con la Bienal de Artes Mediales, como algo que inició Néstor Elagaray, que fue muy potente, porque ellos vieron, ¿no? En los años 60, 70, 80, desde Chile, imagínate, como lo aislado que estamos, ya entendían que las tecnologías iban a producir estos efectos de lo social. La Bienal fue un instrumento para eso. Y el MIM, en este sentido, para mí, como una continuidad de ese proceso, ha sido justamente un gran regalo también. Cómo estas ideas se ponen al servicio de la sociedad, y entendemos el museo como un lugar de generación de conocimientos también, que eso es muy potente. O sea, no como solamente el lugar donde uno muestra cosas, claro, o va a recibir, sino que es un lugar que genera conocimiento a partir de la interacción con las personas. Y ahí hay una actualización que es muy potente, que se está siguiendo, y que, bueno, ahora en septiembre se va a hacer Mondiacult en Barcelona, que es el encuentro de ministros y ministras de cultura del mundo que organiza UNESCO. Y justamente es muy importante que observemos lo que va a pasar en septiembre, porque se van a tomar decisiones sobre cómo las políticas culturales empiezan a acoplar estas ideas como inteligencia artificial, energías renovables, sustentabilidad, nanotecnología, el rol social del museo en la comunidad, ¿no? Y cómo a partir de eso podemos acoplarla de una manera colectiva. Bueno, tu respuesta, Enrique, me abrió varias otras preguntas. Me voy a detener en algunas, pues si no voy a alcanzar. Una tiene que ver con, tú has usado muchas veces a lo largo de esta conversación la palabra comunidad. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho del MIM es que está en la granja, así como muy instalado, como en el corazón de la comuna, y que interactúa muchísimo con la comuna. O sea, independiente de que, como tú decías, el MIM también hace itinerancia, ¿cierto? Y se vincula con otras instituciones como el Museo Violeta Parra, donde también han hecho muchas cosas en conjunto. Hay una idea que para ustedes como equipo es muy potente, que tiene que ver con el tejido social y la generación de diálogos posibles. Háblanos respecto a finalmente cómo se hace eso desde un museo. Bueno, el MIM, siendo muy sincero, cuando se instaló en la granja, tuvo este aterrizaje que en general tienen las instituciones culturales que no han tenido un trabajo y que ahora está mucho más acoplado, en el fondo, de la realidad de las instituciones culturales, y que solo se instaló.
no sé, intentó desarrollar un vínculo con la comunidad. No, pero no se le preguntó a los vecinos, ¿quieren un MIM acá? Claro, o quieren, no sé, cómo les gustaría que fuera, ¿no? Como la participación comunitaria, y que tal vez hace poquitos años atrás también existía esta como instrumentalización de la participación comunitaria, ¿no? O sea, y que tú hacías esas preguntas, pero ya sabías la respuesta. Entonces, o que no te importaba mucho la respuesta, igual ibas a seguir con tu claro, plan. exacto. Entonces ahí hay algo que es interesante sobre cómo, ya aprendiendo eso, generas vínculos con la comunidad que son reales, que son consistentes, que permiten la propia transformación de la institución. Y hoy día, claro, nosotros lo que decimos, a nosotros nos encantaría, por ejemplo, que en la Municipalidad de La Granja existiera una división de ciencia, ¿no? Porque ahí entenderíamos que La Granja se está convirtiendo en una comuna científica, ¿no? Y que está entregándole la oportunidad a sus vecinos de poder desarrollar un ámbito científico que va a transformar tanto la comunidad como el barrio, ¿no? Ahora se está desarrollando un congreso internacional de ciudad y que justamente habla de eso, de la necesidad de la apropiación comunitaria para sanar, ¿no? Algo que, por ejemplo, nosotros desarrollamos a partir de eso con la Fundación Siemens es un programa específico que es de cultura regenerativa y que empezó con esta observación de qué pasa en el territorio. Hicimos una serie de estudios, de mapas territoriales con la Universidad de Chile, que fue muy interesante porque nos permitió poder comprender históricamente el barrio. Habíamos hecho también otras investigaciones nosotros más autónomamente, y ahí descubrimos, por ejemplo, que en el lugar se instalaron las primeras cooperativas agrícolas, ¿no? Familiares, en los años 40. Fue súper interesante porque comprendimos que en el MIM habían huertos comunitarios. Que hay una en la historia. zona del MIM. Entonces, cuando nosotros dijimos hagamos huertos comunitarios, no era porque estaba de moda, es porque antes habían ahí huertos comunitarios, y lo que hicimos fue revivir solamente como ese fantasma, ese escombro de un tipo de gestión territorial que estaba escondido ahí, que surgió como de nuevo, ¿no? Como resurgió. Por eso lo de regeneración es importante, porque no es solamente la regeneración botánica o de la biorremediación de los suelos, sino que también social. Y ahí hay algo que fue interesante a propósito de este vínculo con la Fundación Siemens, porque ellos nos están apoyando con recursos, pero también están aprendiendo. O sea, no es que sean como un auspiciador, alguien que viene a poner plata y chao, que pone el logo, sino que ellos están participando activamente en el cómo activar este tipo de acciones de una manera más permanente en barrios que necesitan de, claro, la propia participación de las personas, de la apropiación de las personas en el desarrollo de los programas. Sí. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con los colegios, ¿no? La Casa Azul, por ejemplo, llevamos un trabajo súper potente con la olla común Nehuen, ¿no? que es muy potente el trabajo que desarrollan, el Héroes de Yungay, el Colegio Héroes de Yungay también, que está en la población Yungay ex Villa Lenin, ¿no? Era un barrio que también tenía una historia política muy potente, y que hoy día, claro, lucha por surgir, muy dignamente, por establecer una identidad que la diferencia de otras comunidades, porque son espacios que surgieron desde la autogestión, y que para nosotros es muy interesante, como esa autogestión para quienes trabajamos en cultura es un gran ejemplo. O sea, nosotros vamos con la idea de aprender de ellos, ¿no? Más que nosotros llevarles la cultura, llevarles la ciencia, ¿no? Y eso por lo menos tratamos de tener un gesto más humilde con respecto a la integración del museo con la comunidad, donde como estas lógicas paternalistas de llevarte la cultura, claro, no están presentes. De la democratización de la cultura. Como existe eso llamado cultura que la élite define y que luego nosotros se los vamos a llevar a la gente, para que la gente aprenda, sin entender que las comunidades tienen. Ahora, ahí, y para cerrar, a mí me parece que hay un ejercicio que nosotros acá desde Radio UNIAC también estamos inspirados en hacer, que tiene que ver con hacer contracultura, de generar tejido social y de generar comunidad y de generar espacios de encuentro y diálogo en una sociedad que al mismo tiempo es absolutamente neoliberal, que te enseña, que te prepara, que te inocula la idea de que estás solo y de que solo te tienes que salvar solo, y además que tienes que sospechar del otro, que el otro es un peligro, ¿no? Y para cerrar, Enrique, quería preguntarte, y no hablamos de las actividades porque no importa, usted vaya ahí al Instagram del MIM, vaya a la página, a min.cl, y se va a enterar de todo lo que va a estar pasando. Me parecía más importante hablar como de lo teórico, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene las actividades del MIM? Y preguntarte respecto a eso, ¿no? De ¿qué sientes que tú y tu equipo aprenden cuando cuando se acercan a las comunidades y escuchan?
Qué gran pregunta. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje. Ha habido una construcción de confianza, lo comunitario, que es lo que te quería decir cuando tú me preguntaste sobre por qué digo tanto la comunidad. Creo que lo primero que uno aprende es que no hay una comunidad, sino que son comunidades diversas que cada una tiene su propia identidad y que pueden estar en un mismo bloque, ¿no? Esas diferentes comunidades, y que no hay que homogenizar. No podemos tratar como museo nuestra relación con los vecinos de una manera única. Tiene que ser diversa, ¿no? Y ese solo acto de comprender que hay comunidades y no comunidad, y que hay esa diversidad como el cuerpo humano, ¿no? Que tiene miles de millones de bacterias y que conformamos un cuerpo común, es súper interesante porque eso nos permite ahí entender una riqueza de interacción que es muy potente. Es donde nosotros invocábamos al principio, cuando llegué, la idea de cómo convertimos a en un museo autopoyético. Invocando a Maturana, a Varela, ¿no? Y que es un museo que aprende y que se determina por tanto las visitas de los visitantes comunes como por lo que el barrio que la rodea, ¿no? Y ese mismo proceso de transformación es lento, ¿no? Tiene que ser extendido en el tiempo, hay que respetar la lentitud del tiempo, a propósito de lo que hablábamos de la aceleración, ¿no? Cómo aprendemos a observar y que esa observación nos permita decantar lentamente. Nosotros plantamos un bosque, que es el bosque Miyawaki, son alrededor de 20.000 especies que se plantaron y que crece más rápido, ¿no? Como un bosque que en general se demora 30 años, en este caso se ha demorar 10, y ya en 3 años hay árboles de 4 metros, es maravilloso. Y eso fue plantado por los vecinos. Y ellos han ido a ver cómo va el bosque y sienten que ese bosque es suyo. Por supuesto. Entonces, para nosotros la gran misión es que el museo sea de ellos, que se sientan anfitriones, en el fondo, y que entiendan el MIM como un vecino más, no como una institución que se instala ahí y que hace la pega, sino que es un vecino y que vive y sufre las mismas realidades que ellos. Y por supuesto, y además eso también genera, además del sentido de pertenencia, un sentido de protección. Que es súper, súper importante. O sea, es como, esto es mío, yo lo cuido, y si quiere venir una autoridad a moverlo, esto no tiene raíz. Así y yo creo que eso es tiene muy bonito. raíz, exactamente. Hemos estado conversando con Enrique Rivera, director ejecutivo del MIM. No hablamos de las actividades, pero vayan al Instagram del MIM, vayan a mim.cl y van a encontrar todas las tremendas cantidades de cosas fabulosas que van a estar pasando durante las vacaciones de invierno y durante todo el año. Enrique, qué placer tenerte acá. Esperamos que vuelvas muchas veces a Radio Uniac. Iluminaste nuestra semana, como te dije. Gracias. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.